Dios les bendiga mucho. Vamos a continuar estudiando los temas de la familia que vienen reflejados en las cartas apostólicas. Y bueno, vamos a el día de hoy enfocarnos en la educación a los hijos, que hemos titulado el tema "Cómo levantar una generación ganadora". Y vamos a pedirle a Dios su bendición antes de empezar a exponer la palabra. Dios bueno, ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que levante una generación para ti, Señor. Queremos hijos creyentes que te honren, que te amen. Queremos una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta y muchas más generaciones para ti, Señor. Ayúdanos a aprender cómo hacerlo de una manera sencilla, práctica. Sea tu espíritu con cada uno. Danos tu bendición. Amén. Dios nos pide dirigir de una manera correcta nuestra casa. 1 Timoteo capítulo 3, versos 4 al 5. Está hablando de las características de un ministro y dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará a la iglesia de Dios? Está aquí hablando de un ministro, una instrucción de Pablo a Timoteo para poder poner un líder en la iglesia. Pero en la Biblia hemos estudiado que no solamente hay un estándar para los líderes y un estándar para los congregantes, sino en general Dios quiere el mismo estándar para todos. Y todos fuimos llamados de alguna manera a ser sacerdotes, quizás unos predicando en un púlpito, otros en tu propia casa, etcétera, en donde quiera que Dios nos lleve. Pero debemos de gobernar bien nuestra casa, de dirigirla bien. No solamente el ministro, sino el ministro como el que va al frente y pone un ejemplo para que luego la congregación que viene detrás también lo haga de una manera correcta en su casa. Entonces, nos está diciendo que un requisito de un ministro es que tenga en orden su casa, que la gobierne bien. Y Dios no nos pide imposibles, Dios nos pide algo que es totalmente posible. Y quisiera hoy reflexionar con ustedes sobre esa palabra, que gobernemos bien nuestra casa. Gobernar quiere decir organizar, administrar, implica decidir y poner un rumbo para llegar a una meta. Si gobernamos bien, administramos bien. Y como se está tratando de dirigir, administrar, quisiera introducir un poquito un concepto que utilizan mucho las empresas y que a lo mejor si tú tienes algún trabajo secular, administrativo, lo has oído. Pero pensando en cómo dar el tema, me pareció prudente hablar sobre el proceso administrativo, porque finalmente nos está diciendo la Biblia que administremos bien nuestra casa. Y entonces la humanidad ha descubierto formas de administrar bien. Y precisamente se han hecho procesos para que se haga de una manera correcta, ¿no? Y hay varias versiones de ese proceso administrativo en el que a veces tienen 6 partes, a veces 5 partes, a veces 7 partes, porque hay autores que defienden un énfasis u otro énfasis, según si el enfoque es prevenir problemas, o el enfoque es hacer todo de una manera muy estructurada, o el enfoque es hacerlo muy rápido, con una buena velocidad de ejecución. Por ejemplo, hay quien dice, bueno, debe de pensarse el proceso, luego organizarlo, ejecutarlo, revisar y mejorarlo. Son 6 partes en ese. Pero hay uno que a mí me pareció muy práctico y que además secularmente lo usé muchas veces, que es el proceso administrativo aplicado a un sistema de calidad de mejora continua que hizo Deming, que tiene 4 partes. Y la vamos a presentar en una imagen en donde viene ahí un ciclo de mejora continua, y por las palabras en inglés que utilizan, le llaman muy comúnmente en la industria, en las empresas, a lo mejor tú lo has oído en tu trabajo secular, con las siglas en inglés, PDCA. Y de alguna manera resume la administración en 4 partes. Y escogí esta versión porque es muy práctico y solamente tiene 4. Entonces, para que tú puedas administrar algo o que puedas hacer un ciclo de mejora continua, enfócate en estos 4 puntos. Planear,
o en inglés plan, hacer, en inglés do, revisar lo que tú estás planeando, check en inglés, y actuar en base a lo que revisaste, act. Entonces, por esas siglas y porque muchos de los libros que hablan de los procesos administrativos son traducidos del inglés, utilizan normalmente esas siglas PDCA. Y a veces en los trabajos, cuando va un empleado con un director o el dueño, no sé, oye, tenemos este problema, te dicen, haz un PDCA. Vamos a ver cómo resolver ese problema con un PDCA, que es 4 pasos para mejorar o resolver ese problema. Esos 4 pasos son planear. No se hace nada improvisado, se planea. Tenemos este problema, lo vamos a resolver de esta forma. Un plan es una cuestión que tú puedes hacer en un documento, en un papel, o lo puedes hacer en un calendario de actividades, o lo puedes hacer cuánto tiempo me va a tomar para llegar a este resultado, una calendarización de actividades a través del tiempo para llegar a un objetivo, hacer un plan de acción, que a veces no es solamente una actividad, sino una serie de actividades que van a llegar a un objetivo. Ya que tienes el plan, no sirve de nada el plan si no lo llevas a cabo. ¿Para qué planeas si no lo vas a hacer? Entonces, la siguiente es poner en práctica el plan. Lo voy a ejecutar, lo voy a hacer. Y después, ya que lo estás haciendo, hay que estar revisando si te está saliendo conforme al plan. Si te está saliendo de presupuesto, te está sobrando dinero, te está faltando, si tu plan era un dibujo, un diseño de algo, a ver, ¿me está saliendo conforme lo dije o no me está saliendo? Hay que revisar. Y después de que tú revisaste, checar en inglés, actuar. O sea, me estoy desviando del plan, ¿cómo regreso al plan? O a lo mejor el plan no era del mejor plan y ya que me di cuenta que hay que superar y demás, pues mejor actúo en una corrección al plan, hay que actuar. Entonces, 4 pasos simples para administrar: planear, hacer, revisar, actuar. Planear, hacer, revisar, actuar. Y pensando en el mensaje y de que la educación a los hijos es un proceso de mejora continua, en el que uno debe de instruir a los niños desde que nacen a cada vez ser mejor ser humano y que vayan creciendo, y Dios nos da el enorme privilegio a los padres de poder tomar de la mano a esos niños pequeños y llevarlos a una mejoría en todo momento. Estas 4 palabras del proceso de mejora continua de Deming, que fue el que lo propuso, han ayudado a muchas empresas a superarse, a ser mejores, a ser más fuertes, a crecer. Y ¿por qué no buscar en la Biblia? Pensé, ¿qué dice la Biblia de esas 4 palabras? Y fue muy interesante ver que exactamente hay versículos para todas ellas. Y la Biblia de alguna manera nos enseña a planear, a hacer, a revisar y a actuar en base a lo que revisamos. Hablando de ejemplos seculares de cómo estas 4 fases han servido muchísimo en muchas empresas, en muchos lugares para revolucionar el mundo y cambiar todo. Uno de muchos ejemplos es cómo mejoraron los puertos en donde transportan mercancía a los seres humanos. Antes los países tenían una economía que tendía a ser cerrada y el mismo país se servía a sí mismo, pero después empezaron a ver que algunos países eran demasiado buenos haciendo manufactura o demasiado baratos, algunos en software, otros en maquilas de alguna área, etc. Y dijeron, conviene que este país las haga no solamente para ellos, sino para otros países. Entonces empezó a haber un intercambio muy fuerte, cada vez más fuerte, de mercancía y de bienes entre un país y otro. Y para que hubiera un intercambio de bienes eficaz, pues había que mejorar los puertos, van a llegar los barcos y cómo vamos a pasar esa mercancía que la traemos a veces del otro lado del mundo hasta el consumidor final. Y antes de que implementaran este proceso de mejora continua en los puertos, pues cuando llegaba un barco con la mercancía era bastante caótica. Algunas mercancías la traían en sacos, otras las traían en barriles, algunas venían en cajas. Y algún puerto trabajaba con un estándar, otro trabajaba con un estándar diferente.
Y había una alta probabilidad de que desde que tú mandabas una mercancía, por ejemplo, de México y la fueras a mandar a Europa, hubiera robos, se dañara, errores de registro. Y había tiempos extremadamente largos. Un barco a veces podía tardar días o semanas en cargarse o descargarse, y tenías ahí formados los barcos en los puertos a ver hasta cuándo cargan el barco, y personas ahí trabajando mucho. El manejo de mercancía era: cada objeto que yo voy a llevar del camión al barco es un problema, y cada puerto tiene reglas distintas. Entonces en 1950 un hombre, McLean, dijo: ¿y qué tal si en lugar de cargar cosas sueltas, sacos, barriles, cajas, etcétera, movemos grandes cajas estandarizadas? Cajas grandes donde ya vaya en esas cajas un cierto producto. Y con esa idea que tuvo ese hombre, nacieron los contenedores, que ahora son súper populares, y que lo que hacen en los puertos es mover contenedores, que también en los trenes mueven contenedores, que van a veces en un vagón de tren, 1, 2 o hasta a veces 3 contenedores, uno arriba de otro. Y empezaron a hacer esas cajas que hemos visto en los puertos, que las grúas las mueven, y ya cargar un barco es muy rápido. Nada más le pones unas cajas grandes y lo empiezas a llenar de una manera rapidísima. Pero bueno, antes era todo caótico y querían mejorar el comercio. Así que empezaron a hacer un plan. Acuérdate, planear, hacer, verificar, actuar. El plan era: vamos a diseñar un sistema estándar de contenedores. Tenemos que hacer un contenedor que sea estándar, que sea el mismo para todos. Y vamos a definir un tamaño que sea igual para todos. Y que ese tamaño sea el ideal para que se adapte a barcos, que se adapte a los puertos, que se adapte a los camiones, que se adapte a los trenes. Y se pusieron a hacer un plan. ¿Cuál es el contenedor ideal? Y ya sacaron el diseño del contenedor, y después dijeron: bueno, este contenedor tiene que tener una cierta fuerza, ¿no? Porque imagínate, cuando esté en el barco, a veces no vas a tener un contenedor que solamente se carga a sí mismo, sino que vas a tener un contenedor que tiene arriba otro, y arriba otro, y arriba otro, y tiene que tener una cierta fuerza para que pueda soportar, porque los ponen como piezas de zinc, así, cargando mucha mercancía. Entonces empezaron a planear y luego finalmente hicieron el contenedor. Bueno, vamos a hacer el contenedor. Oye, está bien, está fuerte. A ver, vamos a hacer pruebas, a verificar. A ver, pon un contenedor arriba de otro contenedor. A ver si, no, vamos a necesitar a lo mejor 10 contenedores. A ver, ponlos todos encima con mercancía. ¿Aguanta, no aguanta? ¿Sirve, no sirve? No, pues sí sirve. Ok. Vamos a hacer un ejercicio en un puerto. Vamos a mover mercancía con contenedores y a ver en cuánto tiempo lo hacemos. Y fue rapidísimo, y ahorraron mucho personal, y fue muy rápido llenar el barco. Entonces dijeron: ganamos un dineral porque nos ahorramos muchas personas, muchos sueldos, y podemos mover la mercancía más rápido y hacer que los países que producen puedan exportar más rápidamente a otros lugares. Ahora hay que actuar. Ya hicimos el plan. Ya lo planeamos, ya lo hicimos, ya lo verificamos, ya vimos que jaló. Ahora necesitamos actuar para ampliarlo. Una mejora continua, no solamente en este puerto, sino en otro puerto. Y así empezaron a cambiar el mundo. Se logró que hubiera procesos replicables en muchos países, y que la reducción de costos de carga bajara drásticamente, como un 90% bajó. El tiempo se redujo muchísimo. Esos días o semanas que tardaban antes en cargar un barco, ahora eran horas, simplemente con grúas llenando las cajas de contenedores. Había menos daños, había menos robos, todo era más estándar, y cambió el mundo. Y ahora estamos mucho más intercomunicados, interconectados, movemos mercancías, y se hace exactamente eso: planear, hacer, revisar, actuar. Un proceso administrativo para un problema que implicaba culturas diferentes, idiomas diferentes, versiones de la vida distintas, pero que a nivel mundial se logró que todo se organizara. Esas cuestiones que a veces administramos en el día a día, en nuestros trabajos, son las mismas que tenemos que tener cuidado de aplicar en nuestras casas. Mucho más sencillo, porque no tenemos que hacer coordinación de diferentes idiomas y hablar con muchas culturas distintas, sino en nuestra misma casa. Pero tristemente, a veces, con quienes más debemos de amar y ponerle atención, que son los nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, aplicamos nada de eso, y afuera en las empresas sí aplicamos cuestiones administrativas y gobernamos bien los negocios, pero mal las casas.
Entonces vamos a ir viendo cómo la Biblia nos enseña todo eso que hablamos. Nos enseña a planear. La Biblia nos dice que debemos de planear a través de la instrucción. Y esa instrucción inicia en uno mismo. Acuérdate, la primera parte del proceso administrativo es planear, en inglés plan. Bueno, dice Dios empieza a enseñarnos a planear tratando con nuestros corazones. Deuteronomio 6, versos 4 al 6 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí está Dios compartiendo visión al ser humano. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces Dios instruye a la nación, a toda la nación: oye Israel, hay un solo Dios. Y ese Dios merece que tú lo ames con tu corazón, con tu mente, con tu alma, con tus fuerzas, con todo lo que tienes. Y si nosotros le amamos, guardamos la instrucción en nuestro corazón. Y cuando todo nace del amor a Dios, se pueden venir las siguientes partes que vamos a leer más adelante. Y Dios nos manda que así lo hagamos, que todo empiece en el corazón, en la mente, con unas fuerzas alineadas para poder hacer los siguientes pasos. Entonces, todo nace en la propia persona. No es que yo me voy a ir a decirle algo a mis hijos que yo no tengo en el corazón. Sino es primero, lo voy a dejar que Dios trate con mi mente, con mi corazón, que consagre mis fuerzas a Dios, que consagre mis ideas a Dios, y entonces pueda ir y ser totalmente de Él. Y cuando iniciamos con nosotros mismos, podemos transmitir las verdades. Si seguimos leyendo los versículos de abajo, los 7 y 9, leímos antes del 4 al 6, y ahora vamos a leer Deuteronomio 6, 7 al 9. Seguimos leyendo hacia abajo, dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y atarás como una señal en tu mano, y estarán en los frontales de tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces está diciendo Dios: tú vas a empezar en tu propio corazón. Tú vas a tratar contigo y luego lo vas a pasar hacia abajo. Lo vas a pasar a tus hijos. Y le vas a instruir el plan a tus hijos. Le vas a decir las palabras que yo tengo para ellos. Y por esa debilidad que tenemos los seres humanos, de que a veces se nos olvida mucho, en especial cuando somos niños, las cosas, se las vas a repetir y vas a ser paciente con ellos. Y cuando se levanten y cuando se acuesten, se van a acordar y van a tener a lo mejor alguna señal de una instrucción o algo, la pones en tu mano, un cuadrito o alguna cosa que tú tengas una referencia de ese amor que yo tengo para ustedes y del plan de amor y de bendición que tengo para ustedes. Y se la vas a repetir y lo vas a instruir, la vas a poner a tus puertas. Quiero que ese plan quede claro para tu casa. Quiero que lo vivas tú y quiero que lo des a tu casa. Aún más, dice la Biblia que cuando nosotros presentamos el plan de Dios en nuestras familias, si lo hacemos de una manera correcta, no se va a olvidar el plan de Dios. Proverbios 22, verso 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Que no es otra cosa más que mostrarle el camino de Dios, el plan, lo mejor para ti, qué es lo que Dios desea, un plan de vida correcto, una forma en la que tú puedas ser cuando eres niño, ser cuando eres grande, cómo Dios te quiere bendecir. Instruye cuál es el camino, y al decir el camino te está diciendo el plan. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dile por dónde andar. Ese es el camino, esa es la versión correcta, esa es la mejor forma de andar. Y debes de hacerlo correctamente. Entonces, Dios nos está enseñando que planeemos en nuestra casa. Dios nos está enseñando que primero el plan lo apliquemos a nuestro corazón. Y que también seamos hábiles y capaces de presentar ese plan para nuestros hijos. El plan de Dios, el plan ideal. Y a los hijos Dios les llama a valorar esta bendición. Proverbios 1, versos 7 al 9 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. O sea, cuando está diciendo Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, quiere decir que Dios te pone límites, que Dios te dice por dónde sí y por dónde no.
qué debes de hacer, cómo es una manera sabia de conducirte. Y que si tú valores, escoges la sabiduría, estás caminando como un hijo, estás caminando de una manera correcta, recibes instrucción, recibes dirección y te dice que la debes de valorar, porque el plan no es cualquier plan, es un plan que es una bendición, es un plan que te va a hacer fuerte, es un plan que te va a dar gracia. Y que escojas el camino de la sabiduría y no el camino del necio. ¿El necio qué hace? Desprecia todo, está lleno de soberbia, no lo puedes dirigir porque siempre dice cómo hacer las cosas. Y entonces Dios nos dice, vamos a tener una planeación orientada en alcanzar resultados, que mis resultados son que quiero bendecir y quiero que el que hace el plan lo tenga en su corazón y el que lo reciba con sabiduría, con humildad, con docilidad, para que pueda mi plan hacer una maravilla en esa familia. Primera parte, planear. Segunda parte, hacer, o en inglés do. Los padres estamos llamados a hacer las cosas para empezar en la casa y después ir a cualquier otro lugar, pero antes que todo, en la casa. Ese candil de la calle y oscuridad en la casa no aplica en la Biblia. Debemos de primeramente hacerlo en la casa. Y fíjate cómo Jesucristo fue totalmente radical al respecto. Mateo 5, versos 15 al 16, dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras buenas obras las vean y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, te está diciendo que Dios nos da una luz, pero que se enciende cuando hacemos buenas obras. ¿Cómo es que yo puedo ser la luz del mundo? Actuando. Actuando. No es leyendo la Biblia. No es oyendo los sermones. La forma en la que yo puedo ser la luz del mundo es actuar. Y si nosotros no actuamos, porque dice que para que vean tus buenas obras. Entonces, nosotros somos luz a los demás cuando hacemos buenas cosas. Y la gente dice, ay, qué buen hijo es ella, ay, qué buena mujer es ella, ay, qué buen esposo es él. Y cuando sales a trabajar, cuando te das por tus hijos, cuando te das por tu casa y haces todo de una manera correcta, haces buenas obras, entonces empiezas a ser la luz del mundo. Empiezas a ser una persona que honras a Dios, que cuidas tu familia, que cuidas aquello que Dios te encargó y eres luz para los demás. Pero dice que nadie, siguiendo un ejemplo, nadie enciende una lámpara y la pone debajo de un almud, que es un bote que se utilizaba para un recipiente, para guardar cosas. Ahora imagínate una lámpara, la antigua, en la época de Jesús, pues las prendías con aceite. Entonces tener una lámpara pues era estar gastando aceite, porque estaba quemándose el aceite en la lámpara. Ahora las tenemos de electricidad y como quiera prendes la lámpara y estás gastando electricidad. ¿Y qué haces tú y hago yo cuando tus hijos salen del cuarto y dejaron la luz prendida? Le dices, oye, apaga la luz, si no estás ahí, apágala, porque no quieres estar gastando por algo que no se está usando. Y dice Jesús, nadie prende una lámpara y está gastando el gas o está gastando el aceite y le pone un bote encima. Nadie, pues qué locura, si vas a hacer eso, pues mejor apaga la lámpara. Entonces, si nosotros oímos y tenemos la luz dentro, pero no actuamos, venimos a tener una actitud tan ridícula como el que enciende una lámpara y la esconde. Le pone un bote encima y la esconde. Es totalmente absurdo porque estás quemando el aceite y no alumbras nada. Y Dios nos enseña que planear y no actuar es ridículo. Que Dios quiere que tengamos el plan o la instrucción, el camino trazado, pero que actuemos. No es solamente planear, sino es planear y actuar. La forma de prender la luz no es venir y oírla, porque eso es oír el plan, sino es oírla y vivirla, para que entonces podamos alumbrar, como dice el pasaje que leímos, por nuestras buenas obras. Jesús vino a ser la luz del mundo y Jesús es el Verbo. Así se presenta, así el apóstol Juan lo presenta al inicio de su evangelio. Y el Verbo es el que actúa, la acción. Jesús vino a actuar,
vino a servir, vino a amar, vino a sanar, vino a consolar, vino a visitar al enfermo, vino a ayudar a la gente necesitada, vino a escuchar, vino a abrazar, vino a bendecir, vino a amar, vino a tomar el lugar del pecador. Le servimos a Él y le amamos a Él porque Él nos amó primero y tomó físicamente el lugar que no era nuestro en la cruz y murió por nosotros en la cruz para darnos una oportunidad. Todo eso son acciones que hizo Jesús. Vino a actuar. Entonces Dios nos llama a actuar, a tener el plan y actuar. La diferencia entre un cristiano y un hipócrita es que uno oye solamente y dice, a lo mejor no soy creyente, yo sí voy, yo sí esto y demás, pero no lo hace. Y el cristiano es, lo oigo y lo hago. Y Dios quiere que tú seas una persona que oigas el plan y que lo hagas. Que vayamos y lo hagamos. Y entonces, cuando nosotros lo hacemos, podemos ser ejemplo para nuestros hijos. No es, yo te pido esto y esto y esto y yo nunca lo hago. No, porque entonces sería hipocresía. ¿Por qué te pido algo que yo nunca hago? Es, yo te instruyo en un camino que yo estoy convencido, por eso primero me lo grabé en el corazón, y luego te instruyo a ti para que estemos los dos alineados en el mismo objetivo, y luego me ves hacerlo a mí y lo haces conmigo. Esa es la manera correcta. No hay otra. No es justo a los hijos pedirles cosas que tú mismo no haces. No le puedes decir, esfuérzate, si tú no te esfuerzas. No le puedes decir, trabaja, si tú no trabajas. No le puedes decir, ve a la escuela y échale ganas y haz tu tarea, si tú no haces la tuya. Si estás dormido todo el día, si tú no vas a trabajar, si no haces tu parte. No es justo decirle eso a los hijos. Tienes que hacer tu parte para que te vean y digan, no, yo quiero ser trabajador como mi papá o como mi mamá. Y entonces puedan ellos seguir tus pisadas siguiendo tu ejemplo. Y el ser ejemplo era algo muy valorado en la iglesia primitiva. Filipenses 3, versos 17 al 18 dice, Pablo el apóstol, hermanos, sed imitadores de mí. O sea, él mismo se ponía como ejemplo. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces fíjate lo que está diciendo Pablo, hermanos, imítenme a mí. O sea, ¿qué te estaba diciendo? Yo actúo. No veas solamente mi instrucción, ve mi acción. Yo lo vivo. Tú vívelo como yo lo vivo. Y fíjate en los que según el ejemplo que han recibido, así se conducen. O sea, busca personas que son ejemplares, que sean dignas de imitar. ¿Qué te está diciendo esto la Biblia? Que Dios nos llama a actuar y a ser ejemplo a los demás. Y luego te dice, ¿por qué muchos no actúan y son ejemplo? Te dice, porque hay muchos de los cuales ya les he dicho muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. O sea, ¿por qué a la gente le da por repetir el plan muchas veces y no vivirlo? ¿Por qué a la gente le gusta oír solamente el plan y no ponerlo por obra? ¿Sabes por qué? Porque ponerlo por obra significa que vas a tomar la cruz de Cristo, que en ocasiones te vas a negar, que en ocasiones te vas a sacrificar, que en ocasiones vas a tener que trabajar el doble, que en ocasiones te vas a esforzar, que en ocasiones te van a robar, en ocasiones te va a ir mal y vas a enfrentar problemas, pero que los vas a poder solventar o vivir y no te vas a acobardar ni nada, porque vas a tomar la cruz de Cristo y vas a decir, pues ya no voy a vivir para mis placeres, para mis deleites, para mis cuestiones personales, sino voy a vivir para dar el mejor ejemplo que pueda a mis hijos, a mi casa, a mi esposa y para proveer. Pero es más fácil decir, sí, hagan esto, hagan lo otro, e irte evadido y no ver por tu familia, como, no sé, como hacen los borrachos que después están en el San Lunes y no quieren esforzarse, no quieren actuar y están llenos de necesidades en sus casas, pero no quieren hacer algo más para servir o para amar a los suyos. Dios nos llama a actuar. Dios nos llama a actuar. Nos llama a ser ejemplo. Y nuestros hijos van a ver nuestro ejemplo. Como dice la frase, las palabras hablan, pero el ejemplo grita.
no hay nada más fuerte que el ejemplo. Y cuando tú dices algo que se debe de hacer, pero luego lo haces, el ejemplo es lo que sirve. Y los niños muchas veces se mueven por el ejemplo de sus padres. Y ahí está hasta las niñas chiquitas poniéndose los zapatos de la mamá, o el niño pequeñito en los zapatos del papá y agarra la corbata y a lo mejor se sube a un banquito en el baño y se quiere rasurar como el papá porque imita lo que el papá hace o lo que la mamá hace. Las palabras hablan, el ejemplo grita. Como un padre me dijo una vez que él fumaba bastante, pero que estando así fumando en su casa, su hija de 2 años de repente la vio a la hija y fue y agarró a la hija un cigarro de la cajetilla del que me estaba contando, lo tomó y se lo metió a la boca. Y dijo, entonces entendí, la culpa no es de ella. Ella está haciendo lo que me ve a mí hacer. La culpa es mía. Y yo no tengo derecho a decirle a ella que no le va a caer bien fumar por su propia salud, por lo que fuera, si yo mismo lo hago. Entonces, desde ese día dejé de fumar para no darle un ejemplo malo de cuidar la salud a mi propia hija. Y así dejó él de fumar, por no ser un mal ejemplo. Pero, ¿qué tal que, no, yo fumo todo lo que sea, pero tú no fumes? Entonces te genera así como una disonancia, ¿no? A ver, si es tan malo, ¿por qué no lo dejas tú? Y te genera como una falta de carácter a los hijos, porque pues es tan tentador el cigarro que no lo puedes dejar tú. ¿Y por qué me pides que yo haga lo que tú no haces? Entonces Dios nos llama a vivirlo y a ese ejemplo dejárselos. Planea y actúa. Y actúa con tus hijos el plan. Hazlo de la mano con ellos. Sirve con ellos. Los hijos están llamados a actuar en consecuencia cuando ven tus acciones y el plan. Efesios 6, versos 1 al 3 dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Obedece a tus padres, porque es justo, porque te están pidiendo cosas justas. Honra a tu padre y a tu madre, te están presentando el plan, te están amando, te están compartiendo los mandamientos con promesa. Obedécelos, sí, obedécelos porque ellos están enseñando todo eso. Entonces sí, es cierto que a los hijos Dios les pide obediencia, pero les pide obediencia en base a imitar lo que los padres también están obedeciendo. Porque ¿para qué vamos a decir, no, tú obedeces? ¿Y qué tal tú con Dios? Muy severo con tus hijos. No, a mí me obedeces porque soy tu padre. ¿Y tú cómo eres con tu padre? ¿Cómo eres con Dios? ¿Le obedeces? O a lo mejor eres un rezongón y Dios te dice algo y todo el tiempo estás de necio, estás de no esforzado, estás de carnal y tú a Dios nunca le haces caso, pero quieres que a ti te hagan caso. No tiene sentido. Los primeros que debemos obedecer a Dios para pedir a nuestros hijos que nos obedezcan después, porque somos un ejemplo para ellos, somos nosotros. Ve mis pisadas como yo sigo las de Cristo. Como Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces el actuar en base al plan es, yo voy a vivir lo que dice el plan y tú voy a andar contigo, mi hijo, y vamos a caminar juntos en el camino del Señor. No te voy a dejar. Vamos a ir hombro con hombro, vamos a ir caminando juntos, lo vamos a disfrutar, la vamos a pasar bien. Vamos a ver que el plan sea algo vivible, algo disfrutable, algo hermoso. Y lo vas a caminar junto con Él. Pero no vas a ser un tirano pidiéndole el plan o pidiéndole exigencia. A mí me obedeces por esto. ¿Y tú cómo obedeces? ¿Cómo obedeces? Lo que tú le pides a tus hijos, si Dios te lo aplica a ti, ¿qué te va a decir? ¿Tú eres dócil? ¿Tú eres obediente? ¿O eres un tipo necio, como tratar de jalar una mula que no quiere y que no quiere y que no quiere? ¿Cómo eres tú? ¿Quieres muy dóciles a ellos? ¿Y tú eres reacio a Dios? Debemos de ser obedientes nosotros y poner con nuestras acciones el ejemplo para que ellos después lo puedan hacer. Tercer parte, checa o revisa. Debes de revisar. Una instrucción dada y no revisada no sirve para nada. Así dicen en las empresas, ¿no? Si tú das una orden dada y no revisada, no sirve para nada. Un buen jefe da la orden y va y la revisa. Porque se interesa en el trabajo. Oye, a ver, te pedí que hiciéramos esto y esto otro, ¿cómo vas?
¿En qué te ayudo? ¿Cómo lo hacemos? Entonces vas y revisas si están haciendo de una manera correcta. Y lo que dice la Biblia, que el primero que debe de revisarse es el papá. No es al hijo, sino es el papá. Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La primera evaluación es para ti. ¿Estás mandándote con tus hijos en las revisiones o estás siendo justo con ellos? ¿Les estás pidiendo cosas razonables o estás pidiendo cosas imposibles? ¿Están tus hijos animados a obedecer o están tus hijos exasperados y hartos de ti? Porque les pides cosas que ni Dios les pide. ¿Cómo te pide Dios a ti las cosas? ¿No es bien paciente? ¿No es bien bueno? ¿No te las dice de una y de otra forma? ¿Y cómo las pides tú? ¿Y no te anima Dios? ¿Y no te dice, mira, te voy a bendecir, te voy a ayudar, te voy a salvar? Mira cuánto amor nos muestra Dios. Y luego nos pide, y debemos de ser consecuentes nosotros también. Entonces, no debemos exasperar a nuestros hijos para que no se desalienten. Y a veces, ese verificar, hay que empezar entendiendo si la instrucción que uno pide es lógica o no. Y a veces, la verdad, los que nos verifican son los hijos. Porque tú le puedes pedir algo y a lo mejor el hijo te dice, ¿y por qué? ¿Y por qué esto está mal? ¿Y por qué eso es malo? Y entonces tú puedes tomar una actitud simplista como decir, no, porque me lo dijeron, o porque un hermano me opinó, o porque no sé qué. O puedes cuestionar si realmente el plan que tú les estás poniendo es alcanzable o no. Por ejemplo, con la televisión. Había gente que tenía una postura súper radical. No, la televisión está mal. Es mala, es incorrecta, es el diablo, es esto, es lo otro. Entonces, el padre a lo mejor que le impone, que le dicen algo, quizás desde el púlpito o como sea, entonces llega y dice, no, la televisión está mal, la vamos a quitar. Y llegas con tu hijo y te dice, ¿y por qué? ¿Y por qué esta caricatura está mal? ¿O por qué esto está mal? ¿O por qué ver noticias está mal? ¿Realmente está mal? ¿Qué tiene de malo? Y tú debes de ver si eso que tú estás poniendo es algo alcanzable o no. Y es algo conveniente o no. O te estás mandando o estás exagerando. No, es que así lo dice fulano. Bueno, eso es problema de fulano en su casa. Pero en tu casa, ¿quién va a dirigir? En tu casa son tus reglas, ¿no? ¿A poco va a llegar alguien a tu casa y te va a decir, a ver, aquí me pintas la pared de rojo y el techo me lo vas a pintar de negro y esto me lo vas a... No, ¿qué vas a decir? Pues, ¿qué te pasa? Es mi casa. Yo la voy a poner del color que quiera, es mi casa. Y si tú vas a mi casa o yo voy a tu casa, yo debo de respetar las reglas de tu casa porque el que dirige en tu casa eres tú. Y si tú me invitas a tu casa y me ofreces un café, está bien. Y si tu sala es de un color o es de otro, la verdad, lo debo de respetar porque es tu casa. Son tus reglas. Así la tienes tú. Y qué bueno. Uno puede dirigir su casa, pero a mí no, Dios me manda a estar dirigiendo la casa de todos, por supuesto que no. Sino me manda a respetar la dirección de cada quien en su casa. Pero cuando las personas no quieren hacer la tarea, no verifican si eso que tú le estás pidiendo a tus hijos es razonable o no. Entonces de repente puedes llegar con hachazos. No, toda la música está mal. Está mal. Es mundana, es el diablo, es esto. ¿Qué? ¿Realmente está mal toda? ¿Es así? A mí me han hecho mucho bien mis hijos por cuestionarme. Y yo me he hecho mucho bien a mí mismo por tomar esas cuestiones que me hicieron ellos y decir, ¿realmente es así? ¿Me estoy mandando o no me estoy mandando? Porque no puedo ser abusivo con ellos. Y no puedo, porque tengo la autoridad y porque soy fuerte comparado con unos niños, etc. No, ahora es así. No. Porque la Biblia dice, no exasperas a tus hijos para que no se desalienten. Y entonces al rato, cuando tienes toda una generación exasperada, no, es imposible de hacer. Todo está prohibido, todo es pecado, todo está mal. Todo es de mérito, todo está mal. Y generas una generación desalentada que no quiere seguir a Dios, no porque Dios no sea digno de ser seguido, sino porque le presentaron un montón de cuestiones legalistas exageradas que no eran adecuadas para los hijos por cobardía de los padres o por irresponsabilidad de los padres de no revisar si era adecuado lo que opinaba alguien.
Bueno, eso dice fulano. Pero ¿qué dices tú? ¿Qué aplica a tu casa? ¿Qué conviene? ¿Qué no conviene? De tal manera que puede haber familias que tomen decisiones como decir, no sé, aquí vamos a tener una dieta saludable y no vamos a comer ninguna papita, ni Coca-Cola, ninguna situación de esas porque todo va a ser saludable. Ok, esa es la cuestión de esa familia. Y hay otra familia que puede decir, no, aquí sí lo vamos a fomentar, pero sí vamos a comer esto y esto otro. Ok, es rollo de ellos. No tengo por qué llegar yo a cambiarle su forma, etcétera. Pero cada quien debe de buscar lo que sea mejor para su familia y a Dios le vamos a dar cuentas. Y le vamos a dar cuentas por nosotros, por nuestra esposa, por nuestros hijos. Si los metimos en el plano, no. Si fuimos cobardes a lo que otros decían, y no lo dice fulano como si fuera un mandato papal y ya no se puede cuestionar, ¿por qué no se va a poder cuestionar? ¿Qué conviene y qué no conviene? ¿Qué importa más que la opinión de tu hijo? ¿Por qué no escucharlos? ¿Y por qué no ver si estoy exasperándolos y los tengo desalentados o los tengo motivados? ¿Cómo están mis hijos? ¿Exasperados? ¿Hartos? Cuando vienen a hablar conmigo sienten, no, este es muy cuadrado y nunca le puedo decir nada. O dicen, me va a entender y me va a escuchar. Y a lo mejor le puedes decir, y es más honesto, la verdad no sé. Lo voy a averiguar. Si te cuestionan algo, ¿y por qué eso está mal? Pues si no sabes es la verdad, ¿no? No sé, pero lo voy a averiguar y lo averiguas. Y luego actúas en consecuencia. Pero cuando quieres tener actitudes simplistas, como, ay, no, me da flojera, o ay, tengo muchas cosas que hacer, o ay, no, entonces lo más fácil es prohibir todo. Y al rato desalientas a todos, y ya nadie quiere ser cristiano, y empieza a ser como, ¿por qué? No porque el camino de Cristo no sea brillante, o no sea atractivo, o no sea hermoso, porque no hay cosa más hermosa que esa, sino porque por legalismos o cuestiones absurdas que no se están analizando, presentas un camino que Dios no les pide. Dios no quiere eso. Dios quiere padres que tomemos nuestra responsabilidad. Y debemos también, obviamente, revisar los frutos de nuestros hijos, evaluar el resultado en casa. Proverbios 10:1 dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el necio es tristeza de la madre. O sea, se va a ver cómo están creciendo tus hijos. Te da alegría, te da bendición. Dices, mira qué listo es, mira cómo está madurando, mira qué buenos consejos te dan, mira cómo ahora cuando ellos crecen, a veces los mejores consejos vienen de tus hijos. ¡Qué bendición! Y te gozas y dices, qué bonito, gracias a Dios. El hijo sabio alegra al padre. Pero el hijo necio, ay, ya te dije que lo hicieras y no lo haces. Te digo que lo hagas y no lo haces. Otra vez y no lo haces. ¿Qué estás sordo? ¿O por qué no me haces caso? El hijo necio es tristeza de la madre. Entonces, ¿qué estoy yo levantando en mi casa? ¿Estoy levantando un sabio? A su capacidad, no importa que sea pequeño, pero para esa edad tiene un entendimiento bastante pleno, o un necio. ¿Qué estoy levantando? Y eso es lo que debemos de evaluar. ¿Hay soberbia en él o hay humildad? ¿Hay docilidad o no hay un camino adecuado para con Dios? Dios nos llama a estar constantemente revisando esto en el corazón de nuestros hijos. Proverbios 29, versos 15 al 17 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Te está diciendo todo el pasaje, hay un mundo tentador. Los impíos son muchos y tienen todo tipo de transgresiones. Y tú puedes formar en este mundo tentador o un hijo consentido. ¿Y cuál es el hijo consentido? Al que nunca lo corriges. El que siempre es un bebé. Siempre es el bebé de mamá, siempre es el niño consentido. No le puedes nunca decir, está mal o no hagas esto. No lo puedes entristecer si hizo algo que merezca alguna reprensión, porque es bebé y a veces el bebé tiene 40 años y se sigue consintiendo y quiere vivir con sus papás y no trabajar y estar ahí con un adultecente porque es bebito y no quiere ser una persona productiva. Está consentido y avergüenza a los padres. Pero un hijo justo, dice el pasaje, persevera sobre la impiedad y va a ver la ruina de aquellos que lo están tentando. No se va a agachar, no se va a cobardar y no se va a meter tras aquellos que están buscando la transgresión.
¿Cuál es la diferencia entre un hijo consentido, inútil, porque los padres no lo aman y lo corrigen, y un hijo que se sabe sobreponer a pesar de las adversidades del mundo? La diferencia es que uno tuvo corrección y otro no tuvo corrección. La vara y la corrección dan sabiduría. Te ayudan a entender, es que te desviaste de aquí, te desviaste del tema, te desviaste de lo que era correcto. Vamos a regresar y lo vamos a volver a hacer y lo corriges y a lo mejor no le va a gustar y no es agradable y a veces es difícil enfrentarte a un debate, pero si estás convencido de que lo que estás pidiendo es lo adecuado, lo debes de hacer por amor a Él. Pero cuando no te involucras, cuando no revisas, cuando otros son los que forman a tus hijos y tú no quieres formar nada, pues empiezas a ser una persona que no tienes amor, porque si tú lo amas, lo corriges. Aún dice la Biblia que la corrección se debe dar a tiempo. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. El tener luz es actuar, es lo que estábamos aprendiendo antes, actuar. El tener luz y no darla es lo contrario al amor. Si ves que tu hijo está mal y te da flojera y no lo corriges, es igual a aborrecerlo. Es como si tu hijo está tomando veneno y tú lo ves que está tomando veneno y no haces nada y lo dejas tomar veneno. ¿Quién haría eso? Entonces, esas actitudes o circunstancias en las cuales él se está metiendo que no convienen, tú debes ir con él y explicarle con paciencia, a veces una y otra vez y otra vez y otra vez, lo que sea necesario, con amor, para que tu hijo pueda ser instruido. Implica que debes de estar al pendiente, implica que debes de estar cerca de ellos y debes de amarlos y dar la corrección a tiempo. Si no la das, es como si lo aborrecieras. Entonces, cuando Dios ve las familias, mira, ese niño ahí está haciendo algo incorrecto. ¿Y el papá? A lo mejor viendo el fútbol, indiferente, dormido. Y el hijo quizás haciendo desvíos. ¿Por qué el papá no se mete? ¿Dónde está el papá? ¿Por qué hacen cuestiones tan inadecuadas? Como ahora que pasó la noticia que a lo mejor la leíste en la semana de un hijo que toma una arma y va y mata a maestras entrando a la escuela. ¿Por qué? ¿Y dónde estaba el papá que se llevó el arma así? ¿Por qué hace eso? O a veces cuestiones espantosas, como que niños, no sé, de 9 años agarran a otro de 6 y lo amarran en las vías y se esperan a ver cómo pasa el tren. Y tú dices, ¿dónde estaba el papá cuando estaban haciendo eso? ¿Dónde estaba la mamá? Esas cuestiones han pasado y son reales. ¿Y dónde estaban los padres? ¿Por qué no corrigen? A lo mejor estaba muy enfocado en ganar dinero o en, no sé, en apacentarse a sí mismo. Pero Dios nos llama a estar al pendiente y cuando están haciendo cuestiones que no son correctas, debemos de corregirlo. Dios nos llama a valorar a los hijos y amarlos y a ellos les llama a recibir la corrección. Si son dóciles, deben de recibir la corrección. Proverbios 3, versos 11 al 12 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Mira, aquí Dios se presenta como padre y te dice, ¿sabes cómo soy yo? Yo castigo. Y la verdad, Dios castiga. Y vaya que a mí me consta. Porque cuando Dios te da bien. Y te castiga. ¿Y qué tienes que hacer? No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Porque Dios quiere que no te fatigues de su corrección, sino que recuerdes que detrás del castigo te está amando como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, si Dios mismo nos castiga, nos jala las orejas cuando hacemos algo que es incorrecto, nos dice esto estuvo mal y a veces te pones tú a reflexionar en tu vida y ¿por qué estoy pasando esto? Y ya que estás orando y pensando, dices, no, eso Dios me está permitiendo que pase por esto y esto otro y demás. Y no te queda nada más que darle gracias y decirle, Señor, lo entendí, gracias. Pero Dios castiga. Y si Dios mismo nos hace eso, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? ¿Por qué no vamos a servir en base a decir, oye, aquí no estás haciendo adecuado, vamos a hacerlo juntos, te voy a ayudar para que tú puedas superarte? Bueno, entonces planeas, haces
revisas y en base a eso que revisaste, porque estás al pendiente, actúas en algo que puede ser un plan de mejora, un segundo plan, una forma en la que tú puedas crecer en la superación o regresarlo al plan original si es que sigue siendo el mismo plan. El caso es que debemos de ir en un proceso de mejora continua para nuestros hijos. Efesios 6, verso 4, Pablo lo enseña, dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. No puedes estarte peleando con ellos y estar enojándote con ellos. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La crianza toma mucho tiempo, porque un ser humano está lleno de debilidades. Y porque desde el hecho de aprender a caminar, aprender a comer por ti mismo, aprender a hacer muchas cosas en la vida, hablar, toma mucho tiempo. Y hay que estar con él una y otra vez, guiándolo, ayudándolo, sirviéndolo para que pueda ir creciendo. Y a veces lo hace con torpeza al principio, pero algún día lo va a hacer con mucha habilidad y va a hacerse fuerte y lo va a hacer bien. Entonces la crianza toma tiempo. Y Dios nos pide que tengamos una crianza con disciplina. O sea, que lo lleves a dominar sus impulsos, a vivir en base a un orden que le va a ayudar y a ser constante. Si quiere estudiar un instrumento, que practique, que no se desanime si no le sale, para aprender a leer, para leer un libro, para esforzarse en la escuela, para conseguir un título profesional, para cualquier cosa necesitas disciplina y constancia y esfuerzo una y otra. Y cuando entre en un trabajo, necesita esa disciplina y constancia, porque cuando lleguen ahí, no van a venir a crear a una persona de 40 o 50 años los de la empresa. No, le van a venir a pedir resultados. La crianza ya pasó. Ahora tiene que tener un dominio propio, tiene que llegar a una hora, tiene que esforzarse en unas actividades que le van a poner y tiene que recibir también la amonestación de Dios. Tiene que aprender a oír que Dios me está enseñando de todo esto. Que está detrás de la crianza, que esté Dios en que nosotros lo estemos haciendo adecuadamente. Debemos de participar con nuestros hijos en ese planear, hacer, revisar, mejorar de manera continua. Y cuando lo hacemos, la familia crece. Debemos de levantar hijos que sean mejores que nosotros. Segunda de Timoteo 1, versos 4 al 6, dice Pablo hablándole a Timoteo, su discípulo: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas. Fíjate cómo el apóstol era alimentado por su discípulo Timoteo y era bendecido en su corazón para llenarme de gozo. Timoteo bendiciendo a Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Tú no tienes una fe hipócrita, tú confías en Dios, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ya Timoteo tenía una fogata en el corazón, tenía un fuego, tenía un altar, un corazón que se estaba dando por Dios. Entonces lo que quedaba era avivar el fuego, era tener mayor consagración y Dios, ayúdame a arder por ti toda la vida. ¿Y cómo empezó ese fuego en Timoteo? Pues es que tenía una abuela piadosa, Loida. Y la señora Loida encontró a Dios, y la señora Loida se entregó a Dios, y la señora Loida amó a Dios y se dio y dijo: yo encontré algo que es tan hermoso que quiero que mi hija también lo puedan tener. Y Loida oró por su hija y la ganó. ¿Y cómo se llamaba la hija? Eunice. Entonces ganó a Eunice. Y ahora eran Loida y Eunice. Oye, mamá, ¿qué crees? Que estoy preocupada por Timoteo porque está perdido en su vida vana. Pues vamos a ganar a Timoteo. Y ahí estaban Loida y Eunice para ganar a Timoteo. Y Dios levantó de Timoteo un gran líder de la iglesia. Una persona que no solo era un pastor eficaz, una persona que levantaba ministros en otras ciudades y que era un hombre usado por Dios, instruido por el mismo apóstol Pablo. Y con todo respeto, Timoteo fue mayor que Eunice y que Loida. Y Dios quisiera que levantáramos hijos que fueran mejores que nosotros. Y que tengan más fruto, más bendición, más fuerza, más gracia. Si lo hacemos, si no evadimos nuestras responsabilidades, si no las pasamos de lado, si no queremos que otro, el pase lateral, que otro me lo haga, que otro me diga, que otro me haga. Como una señora una vez llegué a su casa y sacó a su hijo que iban a salir con mis hijos. Y entonces le estaba dando un ride y lo recogimos y fuimos por
un jovencito, y me dice, ay hermano, qué bueno que vino. Ay, me lo regresa, por favor, me lo regresa convertido, cristiano, salvo, pidiendo perdón, y ya sí lo quiero ver ya cuando me lo traiga de regreso. Y yo pensé, realmente, o sea, yo lo estoy invitando a salir y va como un amigo de mis hijos, pero ¿puedo yo hacer eso en un día? Y a veces es simple la gente en la forma en la que actúa y el pase lateral se lo avienta a alguien más. ¿A quién le tocan tus hijos? ¿Me tocan a mí? ¿O te tocan a ti? ¿Quién los va a crear? ¿Realmente será mi responsabilidad yo crear las familias de todos y los niños de todos? Es imposible, por supuesto que no. ¿Qué me toca a mí? Mi casa. Y a ti te toca tu casa. Y detrás de el pase lateral o lo aviento a alguien o que me lo haga a alguien, es un corazón no consagrado, un corazón que no ama, un corazón que no está convertido, un corazón que quiere que le hagan las cosas, un corazón consentido, que quiere que lo carguen. Pero Dios te llama a cargar, Dios te los dio a ti, no a mí. Tú debes de buscar la forma y la solución. Primera Tesalonicenses 2, versos 11 al 12, verdades hermosas de las cartas apostólicas para ganar la familia. Dice, así como también sabéis de qué modo, como a padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Como padres a hijos, está diciendo Pablo, te dice un trato y te dice cómo era el trato de él cuando actuaba como padre a hijos. Los exhortaba, o sea, los animaba, los aconsejaba, les hablaba con firmeza cuando tenía que hablarles con firmeza. Los consolaba, o sea, aliviaba la tristeza que tenían o el sufrimiento emocional y decían, Pablo, me siento muy triste por esto y esto otro. Y él, como un ministro, los consolaba, los ayudaba, los bendecía con constancia, porque dice que lo hacía cada día. Así era Pablo, cada día los servía, los amaba, como es digno. Y cuando dice como es digno es porque les ponía el plan de Dios y les decía la meta, los enfocaba al reino, al cielo, a la gloria, que tuvieran la visión clara. Con todo esto, ¿qué vemos? Tenía un plan claramente puesto con ellos, tenía un acompañamiento en los hechos, seguía el plan, tenía una revisión, porque Pablo estaba al pendiente de ellos, requieren ánimo, se los doy, requieren consuelo, se los doy, requieren instrucción, se las doy, estoy revisando, y tenían una mejora continua para crecer en Cristo, los mismos pasos del proceso administrativo. Dios nos llama a hacer todo. Dios nos llama a ser padres integrales. Dios nos llama a tener un plan para nuestros hijos, para empezar en nuestro corazón. Si no tienes el plan, no vas a saber cómo hacerlo. Instrúyete. Pero ¿qué tal si solamente quieres dar el plan y no quieres hacer las otras partes? Pues vas a levantar teólogos llenos de instrucción, sabios en las cuestiones de doctrinas y demás, pero que tengan cero vivencia y que no sirva de nada. Un plan sin acción es muerte. La palabra mata, el Espíritu vivifica. Y cuando el Espíritu vivifica, cuando somos luz y nos consumimos. Un plan sin acción no sirve de nada. Pero ¿qué tal si solamente quieres actuar y no te quieres preparar y no quieres estudiar? Entonces vas a decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer acá y vamos a hacer allá. Y vas, actúas, pero lleno de imprudencias en todas las cosas que tú estás actuando. Y te vas a terminar frustrando tú porque no te van a salir bien y vas a frustrar a tus hijos porque van detrás de ti haciendo torpezas porque no estás instruido en aquello que Dios quiere que lo hagas, cómo se hacen las cosas. Puedes ponerte a prohibir cosas que no debes de prohibir. Puedes ponerte muy severo en cosas que no era necesario ser severo. Porque actúas sin el plan, actúas sin instrucción. Entonces debes de tener el plan y debes de hacer. Pero ¿qué tal si diga, bueno, no hago el plan y no actúo, pero solamente reviso? Hay gente que le gusta estar así, como checker nada más, ¿no? Aquí yo estoy esperando. ¿Qué haces? Estoy esperando que vengan y me pregunten qué. Yo soy el que reviso.
Y como nada más estoy revisando, estoy esperando la llamada de alguien o que me diga alguien o que me digan cuál es su duda y yo le voy a decir la solución a su duda y ya, es todo lo que yo hago. No, va a haber una falta de claridad, va a haber frustración y no puedes estar nada más revisando. ¿Qué revisas si ni siquiera lo instruiste? ¿Qué revisas si ni siquiera le has sido ejemplo? Pues va a decir, yo que le pregunto si no tiene ni la confianza de preguntarte a ti porque no ha visto que tú tengas un fruto por ti mismo. Porque cuando vienen y te preguntan es porque han visto fruto en ti. ¿O qué tal si nada más estás presionando a que crezcan y mejoren? Oh, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que ser mejor. Y estás poniéndole una carga pesada a ellos y crecer, como una vez unos jóvenes organizaron un retiro de jóvenes que ni siquiera habían entregado su corazón todos a Dios, pero ya le estaban diciendo, y se van a ir de misioneros, y tienen que hacer esto, y se consagran acá. ¿Y realmente Dios les está pidiendo eso a los jóvenes? No es primero que conozcan al dador de la vida, no es primero que lo amen sobre todas las cosas, no es primero que sacien su corazón y que beban del agua de la vida y tú ya le estás pidiendo que vayan a otros países. ¿Realmente Dios le pide eso? ¿Es ordenado y es sabio decirlo así? Entonces el sabio no tiene nada. Y de fariseo que pone un montón de cargas pesadas sobre los hombros de los hombres y no mueve ni un dedo para cargarlas ellos, tiene todo. Espérate a que Dios se lo diga si Dios lo quiere levantar. No les pidas cosas que no es el tiempo ni el momento y que lo que necesitan ellos es ganar otra cosa, pero el forzar una mejora continua, cuando ni siquiera hay un acompañamiento para ver si ya te entregaste a Dios, no, qué dudas tienes, no, paz. El sablazo de la meta grande y meter una mejora continua imposible de alcanzar así, no sirve de nada. No sirve que tú hagas solamente una parte, es lo que te quiero decir. Tienes que hacer las 4. Planear, para empezar en ti y luego en ellos. Actuar, para no ser hipócrita, yo voy a actuar y ellos van a ir conmigo. Revisar, me voy a revisar yo, si hice bien el plan, o si tengo que cambiar algo, y luego los voy a revisar a ellos. Y ya que entienda cómo está el entorno, porque me importan y reviso, voy a volver a actuar en una mejora continua, cómo los levanto, cómo los crezco, cómo los hago mejores. ¿Qué le falta? Le falta fe, le falta bendición, le falta una oración más profunda. ¿Qué le falta? ¿Qué necesitamos? Valorarlos. Pero, por ejemplo, si tus hijos están en la dominical ahorita, ¿tú sabes que vieron la semana pasada? ¿O ni te importa? ¿Leyó la Biblia a tu hijo en la semana? ¿Qué leyó? ¿Comentaste con ellos los pasajes? ¿O no? Todo empieza porque tengamos el corazón vuelto a ellos. Y si no lo tenemos vuelto a ellos, vuélvelo a Dios. Y sé franco y dile, Dios, no tengo el corazón vuelto a mis hijos. Pero tú produces el querer como el hacer. Conságrate tú, sálvate tú, llénate de Dios tú, para que tengas amor que dar y puedas gobernar bien tu casa. Salmo 127, versos 3 al 5 dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos. Mira, te los dio Dios. Es tu herencia. Te las dio Dios. Y es muy valiosa. No es mi herencia, es tu herencia. Algo que Dios te dio. Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Algo valiosísimo, un regalo que Dios te dio. Detrás de cada niño que tienes tú es un regalo que Dios te dio. Un regalo de Dios. Muy grande estima el fruto del vientre. Valiosísimo. Dios te lo dio. Como saetas en mano de valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Puedes arrojar una saeta, una flecha y va a caer en un punto y va a producir algo. Ellos tienen capacidad. Ellos están en tu mano. Pero tú eres valiente para arrojarla.
¿Tú estás listo para tener el carácter y formar a tus hijos? ¿Eres ese valiente digno de tomar la saeta que son tus hijos y poderla arrojar? ¿O estás lleno de miedo? Estás, no, ¿qué van a decir? No, me van a decir nada. No, no, imagínate. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Va a estar lleno de gloria, de fuerza. Va a estar grande. No es decir, ay, no, ya ahora los hijos dan mucha lata. Ahora ya ni quieren las nuevas generaciones tener hijos. Los perrijos y otras cosas. No, ya ahorita ya no. Ya están muy caros. La Biblia dice son valiosísimos. Es una bendición muy grande. Cosa de estima el fruto del vientre. Es un regalo que yo, Dios, te doy a ti. Porque no valora a la nueva generación a los niños. Muchos de ellos, obviamente otros sí. Y tú y yo debemos empezar a valorar a los niños. Para empezar a tus hijos. Que Dios, qué valiosos son. Qué regalo Dios me dio. Y cuando los valoras, si te dan un regalo muy grande y no sabes qué hacer, y el que te dio el regalo sabe qué hacer, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo uso? ¿Cómo se hace? Dios, tú me diste este regalo tan grande en mis hijos. ¿Cómo los guío? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo estar cerca de ti? Porque dice la Biblia que el que sea falto de sabiduría pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. No es que Dios me va a dar a mí sabiduría para tu casa, te la va a dar a ti. Porque tú estás en el día a día con ellos. Yo no estoy en el día a día con ellos. Tú estás. Voy a tomar mi responsabilidad. Los voy a valorar. Y quizás por años no has valorado nada. Y está todo así como suelto y perdido. Pero si lo empiezas a valorar, si empiezas a orar, si empiezas a cambiar, Dios puede dar fruto. ¿Dónde empezar? En mi corazón. Y luego, tener una formación integral de los niños con todo, un buen plan, una buena acción, una buena revisión y un buen proceso de mejora continua. Que gobiernen bien su casa. Dios te manda a ti hoy gobernar bien tu casa. Ve y ponlo en práctica. Amén. Bueno, Dios les bendiga mucho. Estamos despedidos. Fue un gusto compartir con ustedes. Nos vemos la siguiente semana para ver cómo hacer que nuestros vasos sean de valientes y no apocados y que tengamos una fuerza para lanzar la saeta adecuada para bendecir a nuestros hijos. Dios les bendiga. Continuamos la próxima semana. Que tengan buena tarde.